Hola amigos, hoy vamos a conocer más sobre el libro de los Hebreos, que en gran parte hablan sobre la fe, elemento esencial para agradar a Dios. La Biblia nos enseña que la fe asegura la salvación, ya que por ella solamente somos justificados, siendo el centro de todo Jesús, como intercesor entre los seres humanos y el Creador, algo que también se explica en este hermoso libro, escrito para gran parte del pueblo hebreo que estaba disperso por varias zonas del Imperio Romano. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Bienvenidos, queridos amigos, a Tiempo de Paz. Estamos muy contentos de poder iniciar un nuevo capítulo donde tú puedes ser parte de este espacio, pero más que el espacio, es el momento en el tiempo donde podemos detenernos tal vez de todos nuestros quehaceres y poder concentrarnos, sentarnos tal vez donde tú estás en este momento y poder inspirarnos con la palabra de Dios para nuestro diario vivir, para recobrar fuerzas y ¿sabes especialmente para qué? Para tomar aquellas decisiones trascendentales para nuestra salvación. De hecho, en el capítulo anterior y a modo de resumen, estuvimos hablando acerca de esta pregunta que hace la Biblia ante los dos, es un mismo evento, pero dos diferentes situaciones. ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día de Jehová? La Biblia hablaba del día grande, temible, un día de ira. ¿Por qué razón? Porque para unos será la manifestación de los castigos de Dios para aquellos que aún conociéndolo o teniendo la oportunidad de aceptarlo, nunca lo hicieron. Interesante. Y decíamos en el capítulo anterior que la respuesta era solamente aquellos que reciban el sello de Dios serán los que se mantienen en pie. Serán los que aguarden la venida de Jesús, los que anhelarán que Él sea su Salvador. El día de hoy vamos precisamente a definir bíblicamente qué es el sello de Dios. Decíamos que Dios está dispuesto a través de su Espíritu a sellarnos, pero ¿y nosotros? ¿Será que tenemos que hacer algo para recibir el sello de Dios? Decíamos que nos va a dar protección para el tiempo final, pero también nos identificará, nos dará sentido de pertenencia. ¿Pertenecer a qué? ¿Protección de qué? ¿Identificarnos para qué? Interesante, pero el sello de Dios en la Biblia es necesario para aquellos que deseamos entrar al reino de los cielos, para enfrentar la última historia o la parte histórica de este mundo. Vamos juntos entonces, ¿les parece? Pero antes vamos a orar para tomar la palabra de Dios, leerla y que sea un mensaje directamente del cielo para cada uno de nosotros. Te invito entonces a que podamos orar. Querido Dios y Padre, en esta hora vamos a ver un tema muy especial. La clave para tu protección. La clave, Señor, para sentirnos pertenecientes a tu pueblo en el tiempo final. Bendícenos grandemente, Padre, y que sea un mensaje directamente del cielo a través de tu palabra para nuestros corazones. Suple cada necesidad de nuestros amigos, para que en esta hora, Señor, la preocupación quede de lado o quede a los pies de la cruz y nosotros poder, Señor, disfrutar un tiempo de paz junto a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 7, donde habíamos leído que el sello es importante antes de la batalla final, antes de la segunda venida de Cristo, que para algunos será un momento de salvación, para los sellados, y para aquellos que no han sido sellados será un momento de
de destrucción, el día grande y terrible como es mencionado en Apocalipsis, pero también en los profetas antiguos. Vamos a ir al libro de Ezequiel, si ustedes me acompañan, Ezequiel capítulo 16. Aquí nosotros vamos a encontrar en el capítulo 16 de Ezequiel que Dios tiene un mensaje para su pueblo, para Jerusalén. De hecho, el título del capítulo 16, aquí en mi Biblia, dice Infidelidad de Jerusalén. Infidelidad de Jerusalén, no de Babilonia, no de los egipcios, no de los asirios, sino de Jerusalén. Es un mensaje que Dios le habla a su iglesia, a su pueblo. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, la verdad que son en total 63 versículos. Yo te invito a que Ezequiel 16 lo puedas leer detenidamente allí donde estás en tu casa en algún momento de paz y quietud. Nosotros vamos a ver solamente un par de versículos. Dice, por ejemplo, el versículo 13, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordados. Comiste flor de harina, miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo. ¿Por qué leo este versículo? Porque aquí Dios está comparando a Jerusalén, a la ciudad, a su pueblo, con una mujer. Por lo tanto, no es de extrañarnos que Pedro, cuando escribe acerca de la iglesia, dice que Cristo es el novio o el esposo y la iglesia la esposa. Esta relación de que la iglesia de Dios es una mujer, es un vínculo. Si nosotros nos acordamos en el libro de Oseas, se le dice al profeta que vaya a buscar una esposa, pero una mujer ramera, una prostituta. Porque quería impregnar en el pueblo Dios que ellos habían sido como una mujer que se va de su marido y se va a tener relaciones con otros hombres. Así espiritualmente era Israel, era Jerusalén, la iglesia de Dios, que siendo esposa de Dios va a contaminarse con otros hombres, con otros ídolos, en otras palabras. Textos, por ejemplo, como el versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Es decir, Dios le dice, tú eres como una mujer y yo puse en ti hermosura, pero a causa de esa hermosura te contaminaste. Pero confiaste en tu hermosura, dice el versículo 15, y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. El lenguaje que se ocupa acá es que el pueblo de Dios se transformó en ramera, en prostituta, y verbos como fornicación con otras personas, otros dioses. Es interesante el lenguaje que se está ocupando acá. Versículo 30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. Curiosamente, en el libro de Apocalipsis, también a la iglesia o a las iglesias se les da la connotación, la simbología de una mujer. Dos mujeres. En el capítulo 12, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y con corona de 12 estrellas. La iglesia cristiana, la iglesia pura del Señor, que tiene el evangelio eterno, la verdad de los 3 ángeles. Pero en el capítulo 17 aparece una mujer completamente diferente, vestida de púrpura, sentada sobre una bestia, y curiosamente es denominada por Dios como una gran ramera, que hace fornicaciones o se prostituye con los reyes de la tierra, con los hombres. ¿Será que Apocalipsis nos está mostrando que una iglesia, por muy cristiana que sea, puede transformarse de un momento a otro o a través de la historia en una ramera? ¿Será que dentro del mismo grupo de hijos de Dios, o los que decimos llamarnos hijos de Dios, en algún momento somos o llegamos a transformarnos como una ramera? Cuando nosotros vamos al Apocalipsis, vemos el final, el desenlace de esta gran ramera, que en el fondo es enemiga del pueblo de Dios,
vemos que no es más que destrucción. O como decíamos los capítulos anteriores, para ellos será el gran día de la ira del Señor, la destrucción de la gran ramera. En cambio, para el pueblo de Dios, y ya en el Apocalipsis capítulo 12, esa mujer, esa iglesia que está encinta con dolores de parto, es protegida por Dios. Mira qué interesante. La iglesia de Dios es protegida. Y Apocalipsis capítulo 7 dice que es el sello de Dios quien protege de los eventos finales, o de las copas de la ira, o de las plagas últimas. Son protegidos el pueblo de Dios gracias al sello. Y el sello también da un sentido de pertenencia. Volvamos a Ezequiel. La pregunta es, ¿por qué Dios a Jerusalén, a su iglesia, a su pueblo, a su nación, le está dando esta connotación de ramera que en el Apocalipsis es dada a la iglesia opuesta a la voluntad de Dios? Aquella iglesia que cambia los mandamientos de Dios, que cambia los tiempos, que cambia la ley y que muchas veces ocupa el nombre de Dios, pero que no hace la voluntad de Dios. ¿Por qué en el libro de Ezequiel ocurre esto? Y la respuesta tenemos que descubrirla en el capítulo 8 de Ezequiel. Yo te invito a que tú puedas buscar en la Biblia o anotar para revisar posteriormente. Pero ¿sabes lo que ocurre ahí en el capítulo 8? En el capítulo 8, los primeros versículos, Dios le dice a Ezequiel, ven Ezequiel que te voy a mostrar las abominaciones en Jerusalén. Y lo lleva al templo. Por ejemplo, una de las cosas, las primeras cosas que él ve, lo hace ver por un agujero hacia adentro, dentro del santuario o el templo. Y lo que ve es hombres adorando imágenes dibujadas en los muros, reptiles, animales. Y Ezequiel queda tan impresionado de lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de Dios que dice, Señor, no lo puedo soportar, ¿cómo es posible? Y Dios le dice, Ezequiel, tú no has visto nada. Y le muestra un segundo y un tercer pecado abominable ante los ojos de Dios. Pero, ¿por qué razón el pueblo es llamado como ramera? Que ha abandonado a su esposo, que es Dios. El capítulo 8, el versículo 16, dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Por esta razón, porque la adoración de Jerusalén no era hacia Dios, sino que vuelta las espaldas a Dios, adoraban al sol. Aquí encontramos un acto de adoración falsa, idolatría. Estaban idolatrando al sol. Qué interesante es que el sello de Dios tiene mucho que ver con nuestra adoración. Si tú quieres recibir el sello de Dios, si tú anhelas ser parte del reino de Dios, entonces el sello de Dios tiene que ver con nuestra fidelidad en la adoración. Y ya en los tiempos de Ezequiel se está mostrando estos elementos de que aún dentro, es decir, dentro del mundo cristiano, para haciendo la aplicación, para ir viendo de qué se trata esto y qué tiene que ver con nosotros, aún dentro del pueblo de Dios, y peor aún, se estaba cometiendo este problema. Se estaba adorando al sol. Ahora, miren qué interesante, porque esto se hacía en el templo de Dios, no en el templo de Tammuz, de Marduk o los dioses egipcios, babilonios o asirios. Querido amigo, hoy en día nosotros encontramos en diferentes idiomas 2 días de la semana que no han cambiado su nombre. Uno es sábado o Shabbat y el otro es domingo. Sábado significa descanso, mientras que domingo significa día del sol. El más claro ejemplo es en inglés Sunday, día del sol. Ahora, en el pasado estaban adorando al sol. Y nosotros podríamos decir, ¿Dios dejó el sol para que fuera adorado? No. Entonces, si yo tomo algo que Dios no autorizó para ser adorado y lo adoro, entonces me convierto en un idólatra. Y por eso Dios llama a su pueblo, a Jerusalén, le llama ramera.
Ahora sigamos con el siguiente pensamiento. Dios dejó un día de la semana para que lo adoremos a Él. El día séptimo día de la semana, que es el día sábado, el cual en la creación lo descansó, lo bendijo y lo santificó. ¿Qué pasa si yo tomo algo que Dios dejó para ser adorado, lo desecho y tomo otra cosa? Es decir, yo puedo estar adorando a Dios, pero en el día que Dios no ha dejado señalado. Si yo adoro a Dios en el día domingo, en el día del sol, entonces ese acto también es idolatría. Si yo tomo el sol y lo adoro, estoy haciendo algo que Dios no permitió o no dejó. Y si yo adoro a Dios en otro día que Él no ha dejado, en este caso el día domingo, entonces automáticamente a la vez es el mismo pecado que estaba ocurriendo en los días del profeta Ezequiel. Cuando entonces nosotros vamos a la palabra de Dios, en Ezequiel capítulo 9, rápidamente vamos a ver allí, no solamente producto de que el pueblo de Dios adoraba otro elemento, estaba con una adoración falsa a Dios, no solamente por eso fue que Dios le dijo que eran como una ramera, como una mujer que abandona a su marido, sino que en el capítulo siguiente, capítulo 9 de Ezequiel, dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esto literalmente eran los babilonios que estaban llegando a Jerusalén. Pero miren el simbolismo, porque dice: he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Lo mismo que está ocurriendo en Apocalipsis 7, los ángeles están reteniendo los vientos destructores. Y entre ellos había uno vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Ese es el sello de Dios. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, es decir, a los que no son partícipes de la falsa adoración. Tú puedes estar dentro del templo de Dios, tú puedes ser parte del pueblo cristiano de Dios, pero ¿cuál tipo o qué tipo de adoración estamos llevando? ¿Es una verdadera adoración a Dios? ¿Estamos adorando a Dios en el día que Él en su palabra señaló? Por lo tanto, el sello de Dios se transforma en la adoración genuina que estamos haciendo a Dios. ¿Estás adorando a Dios en el día sábado, por ejemplo? Todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios, entonces seremos protegidos, identificados. Por eso es fácil identificar a alguien, por ejemplo, que guarda el séptimo día, el día de reposo, el día sábado. Porque se diferencia del resto, porque el resto está haciendo algo que no es la voluntad de Dios. Ahora, querido amigo, el sello de Dios es lo único que nos va a garantizar mantenernos en pie cuando Cristo venga. En el siguiente capítulo vamos a ver el resultado final que trae a nuestra vida el hecho de ser fiel a Dios en nuestra adoración. Adoración no es simplemente cantarle a Dios. Adoración es toda nuestra vida. Y hay un parámetro especial, el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el sello de Dios, que involucra la creación, Dios creador, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra. No tiene nada que ver con un pueblo judío que en un monte recibió una ordenanza y que esa ordenanza es solamente para los judíos. Si Cristo hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo lo dejó para la humanidad, como una señal de fidelidad, para una señal de identificación y protección, especialmente en el tiempo final. Por lo tanto, querido amigo, yo te quiero hacer una invitación en esta hora. La palabra de Dios dice que el séptimo día de la semana es el día sábado, el día en que el mismo Señor reposó en la creación, el día en que el mismo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, lo guardó, fue a la sinagoga, hizo el bien en el día de reposo. El mismo día que aún cuando murió en la cruz, el séptimo día, el día sábado, estuvo descansando en la tumba. Por lo tanto, querido amigo, en el tiempo final, el día sábado se transforma en el sello de Dios o en la evidencia de nuestra adoración integral en nuestra vida.
Yo no soy salvo ni voy a ir al cielo por guardar el sábado. No estoy diciendo eso. La Biblia lo que está diciendo es que vamos a ir al cielo, vamos a ser protegidos por amor de Cristo Jesús, por su gracia y por su misericordia. Y como resultado de esa gracia y misericordia y de su salvación, entonces yo guardo el día sábado, el sello de Dios. Y el Espíritu Santo, por lo tanto, es aquel que nos sella. Él es aquel que transforma nuestra vida. Querido amigo, solo el Espíritu Santo nos puede dar el valor, tal vez para tomar una decisión trascendental que tiene consecuencias eternas cuando Cristo venga. ¿Cómo será el día de Jehová? ¿Grande y terrible o un día de salvación? Hoy hay que ser fiel a Dios. Hoy el Señor nos dice, hijo mío, ¿deseas ser fiel a mí? Esto es lo que yo he dejado desde el comienzo, desde el principio, y recobrará aún mayor sentido en el tiempo final, en el gran día de Jehová. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Tú, querido amigo, puedes estar en pie cuando Cristo venga. Pero mientras, ahora debemos prepararnos. ¿Y de qué forma? Ser fiel a Dios en los mandamientos, ser fiel por amor a Dios, por lo que Él ya ha hecho, en guardar, por ejemplo, el día sábado, el día señalado por Dios. El libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice, y pondré entre mí y vosotros mis días de reposo como señal para que sepan todos que tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Ahí está, identificación, protección, identificación y pertenencia. Querido amigo, tienes que pertenecer al pueblo de Dios. Yo te invito a que busques una iglesia adventista, un día sábado, en la mañana, que te acerques a la iglesia adventista y que tú digas, yo quiero prepararme, quien te reciba con un abrazo ahí ese día, dile, yo quiero prepararme para el día de la salvación, para la segunda venida de Cristo, y quiero recibir el sello de Dios, y por lo tanto, por amor a Él, yo quiero guardar el día de reposo de mi Señor, de mi Jesús, el día sábado. Oremos. Querido Padre, buen Dios, muchas gracias te damos por tu palabra, porque nos da las orientaciones para tener la firme convicción de que nos llamas a ser tus hijos. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a entender la historia bíblica del pueblo de Jerusalén, de que aún siendo el pueblo de Dios, aún siendo un pueblo que lo adoraba, estaba con una errada adoración, una falsa adoración. Ayúdanos a nosotros, Señor, si tal vez algún amigo que te ama sinceramente, pero te está adorando en el día domingo, el día equivocado. Permite que nosotros, Señor, juntos como iglesia, podamos pertenecer a tus hijos fieles, que son sellados, que somos fieles a ti, Señor, en guardar tu día sábado. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Y la invitación está hecha, recuerda, día sábado, busca una iglesia adventista. Y mientras aquí, vamos a seguir aguardándote para que en el próximo capítulo nos encontremos en tiempo de paz. Que Dios te bendiga. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material.
Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.